A mí me gustaría que me contaras un poco de tu familia, de tu infancia. ¿De qué manera crees que influyó en tu decisión de convertirte en antropólogo? Si es que hay alguna relación. Bueno, en mi familia no hubo nadie de viajeros, que yo sepa, ¿no? No hubo nadie. Mi papá era un empleado en la compañía de ferrocarril, digamos en Francia. Era del Partido Comunista, como se debía por aquel entonces, ¿no? En el sindicato. Mi mamá trabajaba contadora en una empresa de carros, de venta de carros, en un garaje, y finalmente tengo un hermano que él ha sido, o es, porque vive todavía, ingeniero, no aeroespacial precisamente, ingeniero en tecnología. Yo nací en el campo, yo nací en una pequeña ciudad en el sur de Francia, y como muchos, pues subimos, como se decía, subir a París, ¿no? Ahí he seguido unos cursos en un instituto de tecnología en Ville d'Avray, y después he trabajado también durante 1 año y medio paralelamente a mis estudios en el Instituto de Tecnología en una empresa francesa en aeroespacial que se llama Matra, Les Engins Matra. Ahí he trabajado 1 año y medio más o menos, estudiando siempre, la mitad a mitad, pero veía que realmente no me veía seguir en este campo. Entonces un día dejé todo, me fui a ver el responsable de la universidad, el responsable de la empresa, y yo dijo, yo me retiro, yo pongo mi renuncia y me voy. Ya, bueno, está bien. Dije, bueno, ese es su deseo, ¿no? Mi familia estaba un poco asustada, ¿no? Entonces ahí empecé, era el tiempo 68, donde en Francia había el mes de mayo 68, que había mucho movimiento estudiantil. No realmente participé, sino un poco por las afueras, ¿no? Entonces empecé a viajar y hice un viaje un poco largo hasta la India, siempre echando dedo, demoró varios meses, y llegando a New Delhi por el Kashmir, pasando por Irán, etc. Y llegando ahí me dio la posibilidad de seguir hasta Nepal, ¿no? Hasta Katmandú, que era también un viaje que muchos hacían, no era muy original de mi parte. Entonces hice este viaje que me reveló quizás el interés que tenía para las culturas, el modo de vivir de la gente, otras lenguas, otras personas. Eso sí me ha llamado mucho la atención. Regresando a Francia, me inscribí en la Escuela de Altos Estudios porque se podía, hablando con el director de estudio, podía aceptar tu propuesta. Y como yo venía de este viaje, pues entonces le dije que me gustaría seguir. Y finalmente he caído con un profesor un poco a la anciana, ¿no? Que trabajaba sobre las culturas antiguas, las culturas tradicionales en Francia, ¿no? Y me dijo, bueno, entonces, a ver, sigue mis cursos y vamos a ver. Y de ahí, pues, efectivamente me inscribí y después me dijo, bueno, tú mejor no te quedas conmigo, váyate con otro profesor porque parece que la América del Sur y todo eso te captiva más. Hice un primer viaje a Perú en 70. Con mis propios fondos, porque no había fondos por aquel entonces. Trabajé un tiempo y mi señora después me ha acompañado. Entonces empecé a viajar hasta la Amazonía sin saber finalmente
El castellano era un castellano muy primitivo, muy incipiente, pero podía el inglés también. Entonces yo me arreglaba un tipo de castellano-inglés, ¿no? Que digamos al inicio. Y llegué a Iquitos, ahí donde conocía también a un profesor de la universidad que me aconsejó, dijo, de andar por ahí. En esta época, en 70, finales de 70, había pocas embarcaciones en motores, digamos, que hacía este viaje, que hoy es muy frecuente. Había que tomar canoa y de pueblo en pueblo, ¿no?, se podía avanzar. Es decir, que yo tenía una carta de un teniente de un pueblo que me hacía otra carta para el otro, que me daba sopa de pescado, y yo dormía en su casa. El día siguiente con la canoa me llevaba un par de horas hasta de pueblo en pueblo. Hasta llegando donde los Yagua, que efectivamente no se llaman así, se llaman Niham, la gente, pero en la antropología se conocen como Yagua. Entonces no hablaba ni una palabra y empecé a visitar unos acerca de Pebas por el Ampilyacu. ¿Pero usted cómo llegó a entrar en contacto con No, sin ninguno, con los tenientes, con los ribereños. Porque muchos ribereños trabajaban con los Yagua, con los Ticuna, trabajaban madera, trabajaban cosas, ¿no? Son ellos que me finalmente llevaron hasta los Yagua. Al inicio yo era solo primero. No querían, me decían que no querían, que yo podía quedar con ellos, aprender la lengua, porque yo decía que, claro, muy ingenuo, que quería estudiar sus costumbres y su lengua. Entonces no había otra cosa. Entonces, bueno, ellos no tenían mucho interés, no veían mucho lo que podía aportar, y un hombre solo, digamos, incluso, o si no había, quizás después, porque después me dieron la posibilidad de quedarme, ¿no? Pero al inicio no. Cuando llegué en 70, la mayoría, no todo, la mayoría de los Yagua vivían en Maloca. Hablaban poco español, pero algunos podían, por el comercio, por los intercambios, podían saber un poco de otras lenguas, incluso el Cocama. Y también el español, pero cuando llegué, efectivamente, la gran mayoría estaban bajo la copa de colonos, de patrones, que impedía la entrada, precisamente, razón por la cual ellos seguían sus costumbres, como se dice hoy día, ancestrales, ¿no? Tradicionales. Es una paradoja, ¿no?, de la presencia de colonos, que impidiendo la entrada de otros sectores de la sociedad dominante nacional, digamos el turismo. Entonces, de cierta manera, a pesar de ellos, preservaban las tradiciones. Encontré un grupo Yagua que aceptó, pues, ¿no?, de mi presencia. Y es gente que veo hasta hoy día, digamos, más de 50 años después, están vivos todavía. Es muy difícil saber exactamente cuántos son hoy los Yagua. Yo calculo 6.000, pero es algo hipotético porque es gente que se mueve. No hay que pensar también que porque se mueven son nómadas. No son nómadas, puede decir seminómados si quiere, para acercarse. Pero son gente que tienen cultivos, que tienen casas fijas, pero que se mueven constantemente durante todo el año de un lugar a otro, que sea desde su propia casa y territorio o tierras hasta otras, visitan, etcétera, entre parientes. Ahí me di cuenta que el parentesco también es muy importante. ¿Qué territorio ocupan los Yagua? Hoy día correspondría, digamos, un poco desde Pebas, un poco más hasta la boca del río Napo, que entra en el Amazonas, hasta la frontera, hasta aquí, ¿no? hasta Brasil, Colombia y Brasil. Hay pocos Yagua en el Brasil, pero hay unas familias. Su modo de ocupación no son grandes caseríos. Siempre ellos tenían una casa grande
que se llama la maloca o la cocamera, que podía recibir 100, 120 personas, en general 2 clanes que se intercambian. Tienen una lengua que se dice aislada, quiere decir que no tiene relaciones genéticas directas con las grandes familias lingüísticas de la Amazonía, que es un poco otra enigma, porque en este lugar aquí hay lenguas que no, el ticuna, el yagua, etcétera, que no pertenecen a los grandes conjuntos lingüísticos. Son gente cazadores, más que todo en el espíritu, aunque tienen también plantaciones donde siembran manioc, plátano, muchas otras plantas, pero son en el alma, son cazadores. Ellos dicen que una comida sin carne no es comida, ¿no? Entonces, ahí y esto caía muy bien, porque a mí me gusta también mucho la carne. Cazan con cerbatanas. Cerbatanas son como una arma que puede llegar hasta 2 y 3 metros de largo, donde el alma de la cerbatana es todo un proceso bien complicado para hacer. Y son especialistas también en veneno de cacería, especialmente una forma de curar. Este ha sido desde el siglo XVII, XVIII, una de las características de los yagua y ticuna también, la fabricación del veneno de cacería que hoy día se utiliza en la cirugía, ¿no? Negociaban el curar sobre larga distancia, incluso hasta los Shipibo. También tenemos muchos relatos de los propios yagua y también fuentes históricas de los jesuitas franciscanos que escriben sobre eso. Históricamente han sido esclavizados, especialmente esclavizados quizás no es la palabra exacta, por otros pueblos, especialmente los Cocama o Magua, tupí, guaraní hablantes, que tenían tipo de esclavos, digamos, y entre los cuales se sabe por los jesuitas, las primeras crónicas, había unas familias yagua que estaban incorporados en la tradición de los Cocama o Magua, que son de lengua tupí-guaraní. Y han tenido históricamente muchas relaciones, tanto con los Cocama o Magua que con los ticuna, ¿no? Los yaguas hacen parte de un conjunto entre el Alto Marañón, el Alto Amazonas y el Medio Amazonas, ¿no? Es como una cadena de grupos que hacían el comercio muy antiguo, posiblemente precolonial, ¿no? Precolombino en esta zona. Por la cerámica sabemos los estilos y sabemos también por varias otras presencias, por ejemplo, de palabras de lengua tupí en el yagua, etcétera, etcétera. Hacían guerras, eran guerreros. La guerra era una manera de relación social porque se sacaba trofeos de los enemigos. Los yagua especialmente tomaban los dientes de sus enemigos muertos, con los cuales se hacían collares y cinturones que tenía la particularidad, según ellos, de concentrar fuerza, que llama Huin. Esta fuerza que no solamente es la fuerza física, pero también es fuerza de pensamiento, y también la fuerza para que crezcan las plantas, ¿no? Manioc, todo eso. Las mujeres llevaban cinturones de los dientes de los enemigos que mataban sus esposos para sembrar manioc, que decía que el manioc crecía más. Es interesante también ver que los otros grupos vecinos, ellos tomaban otras partes como trofeos. Y si abarcamos toda esta zona, casi se puede reconstruir un esqueleto, ¿no? Unos toman el brazo humerus, el otro dientes, el otro la mandíbula, etc. Entonces, esto quiere decir que tenían un conocimiento mucho más allá de su propio grupo, que tenían un conocimiento regional. Entiendo. Yeah. ¿Usted se imaginaba cuando llegó por primera vez? Porque yo no sé, en los años 70, el nivel de
de profundidad o de alcance del estereotipo del indígena amazónico que tenemos hoy. Hoy en día el estereotipo es el guardián de la naturaleza, el sabio, bondadoso, etc. Yo no sé si usted llevaba ese estereotipo consigo cuando vino por primera vez a la Amazonía. No, no había. No existía ese estereotipo. Este ha sido muy rápido, ha sido un cambio de los años 90, 80, 90. Los Yaguá eran los hombres Sarbatana. Hubo desde los años 50, 1950, una forma de turismo aquí con los Yaguá precisamente porque tenían este vestido vegetal y eran expertos en Sarbatana, así que eran los hombres Sarbatana. Ahí era su estereotipo. Pero no quería al inicio trabajar sobre lo que nosotros llamamos chamanismo. Era totalmente afuera de mi pensamiento, ¿no? Como estudiando en el estudio de tecnología me interesaba cómo en una sociedad oral se transmitía los conocimientos tecnológicos, la tela sarbatana, la flecha, hacer cerámica, etc. Me interesan todos los procesos de producción de la cultura material, que llamamos cultura material, pero que precisamente no es cultura material, es también cultura espiritual, ¿no? Porque no hay esta diferencia. Entonces empecé a trabajar sobre la tecnología, que llamamos nosotros, tecnología, y al final yo me di cuenta que lo que veía como objeto era todo menos objeto, era sujeto, digamos, era algo con la cual había que hablar, que conversar. Tenían madres, tenían espíritu. Cualquier palo, cualquier sarbatana, la sarbatana tiene su alma, su madre, se la cura como una persona cuando está enferma, es decir, cuando no puede hallar animales, etcétera, etcétera. Entonces ahí me di cuenta que había que había que reaprender todo lo que he aprendido en la escuela y que había esta corte que hacíamos entre naturaleza y cultura para ir rápido, no podía sustentarse, no podía tener sentido. Entonces busqué qué me podría servir para tratar precisamente de entender esta relación interespecífica, ¿no? Entre especies, ¿no? Animal, vegetal, mineral, humano, todo eso. Ahí entré en lo que llamamos de manera común el chamanismo, ¿no? Que es precisamente este lugar de intersección, ¿no? De todos estos discursos, todas estas presencias, todas estas vidas, ¿no? Que se conectan, se interconectan y que hace que cuando un cazador va a cazar, primero tiene que pedir permiso a la madre de ciertas especies, la madre del monte, todo eso. Para mí el chamanismo es un poco este pensamiento y esta práctica también, porque es una práctica que utiliza las relaciones interespecíficas entre grandes dominios del viviente, ¿no? Que sea, como le he dicho, el vegetal, animal, etc. Que en la mitología todos estos seres han sido humanos. Han perdido, en cierta manera, su calidad de humano estricto sensu, si se puede decir, haciendo algo que no tenían que hacer, ¿no? Entonces se volvieron animal, digamos, perros, todo eso, pero siempre tienen relación con su calidad primaria, que es humano. Por eso que un chamán puede hablar fácilmente con cualquier ser que llamamos entidad, que llamamos animal, vegetal, mineral, todo eso, porque en un momento compartieron la misma fuente, la misma entidad, digamos, humana. Te permiten entrar en relación a través de cantos, a través de una serie de actuación, a controlar o dominar o amansar, domesticar todos estos seres, entidades que llamamos nosotros de la naturaleza. Pero la naturaleza es una cultura, ¿no? Es algo que tiene conocimiento, que tienen sus
los animales tienen también sus chakras, su jefe, sus familiares. Los yaguas, por ejemplo, tienen parentesco con todos, no solamente entre ellos, entre los yaguas, pero tienen parentesco también con los vegetales y con los animales, ¿no? Ellos mismos tienen nombre de animal o de vegetal, ya que son, efectivamente, son parientes, son como clanes, si tú quieres, para hablar de manera un poco rápida. Entonces, es esta relación que yo puedo definir como chamanismo. No es de ninguna manera solamente la parte terapéutica, que hoy día se sobredimensiona por el hecho sencillamente que la otra cara es más bien matar, ¿no? Entonces, hoy día, digamos, en la cultura, la vida actual, matar a alguien pues es como no es legal, es ilegal, es ¿cómo se llama? Un hecho que necesita efectivamente un juicio, todo eso. Entonces se borró un poco toda esta parte poderosa que permitía a una persona de poder tanto matar como curar. Todo dependiendo del hecho que la enfermedad no cae del cielo, si se puede decir. Es una actuación de otro ser humano o no humano o humano otro. Una de las notas que caracteriza al chamanismo amazónico es el uso de plantas que han venido a ser llamadas alucinógenas por algunas personas, o psicodélicas en otros contextos. Sí. ¿Cómo usan los yaguas? Sí, los yaguas utilizan efectivamente, como te he dicho, utilizan plantas que llamamos alucinógenas, especialmente Brugmansia, Banisteriopsis, ayahuasca, todo eso, únicamente para el aprendizaje. Una vez que ellos saben, o que piensan que saben, o que los otros reconocen que él sabe, entonces, porque es una relación, no te decreta tú mismo chamán, sino son los otros que te reconocen como tal, ¿ya? No tomas más, ya estás, conoces, nunca se borra. Ellos dicen que lo que se aprende con estas plantas nunca se borra, se guarda en la mente, salvo que un chamán más poderoso que tú te lo quita, te lo roba. Tiene que reiniciar la toma para de nuevo tener el conocimiento. Es largo el proceso para tratar de contactar, amansar, domesticar a los espíritus, pero una vez que tú tienes los espíritus contigo, ellos son muy muy cercano a ti, fiel, si se puede decir, ¿no? Sí. No, salvo que otro más potente que tú te los quita. Entonces tiene que rehacer todo el proceso, sabiendo que durante este momento tu cuerpo es muy débil. Entonces, en general, te vas al monte, afuera, para que no te aprovechan de tu estado, tu cuerpo un poco mal preparado, para preparar de nuevo, para que un chamán te mata, ¿no? te quita. Pero la cuestión de curar y matar es una sola. Quiero leerte una serie de conceptos que la Real Academia Española de la Lengua asocia al alucinar, ofuscar, engañar, fantasear, confundirse, desvariar. Son los sinónimos que la Real Academia da para alucinar. Sí. Mi pregunta es si usted considera que esa realidad a la que acceden, esa realidad invisible a la que acceden los chamanes a través de la ingestión de estas plantas que se han llamado alucinógenas, si eso es una fantasía, o si efectivamente existe un mundo, ese mundo invisible al cual se puede acceder para efectivamente intervenir en esta realidad material. Esa es mi pregunta. Sí, la palabra, la definición del diccionario de alucinación tiene siempre una focalización patógena, ¿no? Se ve siempre como algo patogénico, ¿no? Que anormal o etcétera. Es una definición
que no corresponde a los conocimientos, los efectos. Yo creo que incluso la calificación de plantas alucinógenas no corresponde tampoco. Lo utilizamos porque en las tradiciones botánicas o farmacológicas o medicales, todo eso se ha utilizado. Muchas veces también la palabra plantas sagradas no me también convence. No son más sagradas, sino que tienen, digamos, una capacidad, un poder cuando lo pone en tu cuerpo. ¿Usted cree que existe una realidad espiritual a la cual se puede acceder y desde la cual se puede influir en esta realidad material? Sí, yo creo que es lo que precisamente nos aprende no solamente trabajar con curandero. Yo fui varias veces con los Yagua a montear de noche, ¿no? en la barbacoa. Ahí se espera, ¿no? Bueno, hay zancudo primero, etc. Y tú empiezas, si tú miras bien, tú empiezas a ver cosas en el monte. No hemos tomado nada, no hemos ni aguardiente, ni alucinógeno, nada, ¿no? Sino que miras, estás tú atento a los ruidos que vienen los animales en general, para cerca de la colpa, todo lugar donde hay sal mineral, para que ellos necesitan eso. Vienen, se escucha. Entonces, tú estás atentivo, tenso, está vigilando todo, ¿no? Y poco a poco, efectivamente, tú ves como personas, ¿no? que pasan entre árboles, todo eso. Tú sientes tú mismo la presencia. Tú lo sientes, no es una cosa que lo vas a explicar todo eso. Tú sientes que hay seres que efectivamente están ahí cerca de los animales y que los animales están viniendo, ¿no? Hablando de montear, una de las funciones del chamán, una de las funciones que más llama la atención, sobre todo en este momento de crisis medioambiental en la que está el planeta, es su capacidad para regular el acceso a los recursos naturales. Pero yo creo que lo hacen sin pensar a todo eso. Lo hacen sencillamente por práctica. No creo que son ecólogos, no, de ninguna manera. No solamente, lo que no son tontos, digamos que no van a matar a todos los animales, saben que no hay que matar más que lo que se necesita. No es porque son ecólogos, son sencillamente porque son humanos y que saben que también con los enemigos, siempre me decían los Yagua que si hubieran matado a todos sus enemigos, no hubiera más dientes. Si no hay más dientes, el manioc no va a crecer. Hay otro tema del chamanismo que también es muy interesante, que yo lo he mencionado antes y sobre el que me gustaría incidir, porque también de alguna manera cuestiona otro de los estereotipos relacionados al chamanismo, que es la del chamán como santo, que es lo que se ha extendido un poco ahora, ¿no? Sí. Chamán como hombre bueno, cuando en realidad el chamanismo es un mundo extremadamente violento. Exacto, de guerra, sí. Entonces me gustaría que explicaras un poco exactamente por qué es violento el chamanismo, el acto de curar especialmente. Sí, pero no solamente es el acto de curar a personas, es curar el mundo. Digamos, es decir, que la relación con los espíritus, siempre con estas entidades que están, digamos, gobernando un poco el mundo. Entonces están en una relación también de conflicto, de resistir, pues, ¿no? a la presión de un chamán que le pide información, todo eso, ¿no? Todo eso es como negocio. Entonces es esta tensión que hay en el mundo para conseguir comida a animales, para conseguir salud, pues, porque hay muchas influencias de muchas entidades en el monte, en el río, la anaconda, no sé qué, el jaguar, el buitre, todo eso, que también se alimenta de humanos o de pequeños humanos, ¿no? de niños, digamos, etc. Entonces hay que proteger.
Y la manera de proteger es de efectivamente no solamente defenderse, poner como una coraza alrededor de ti, sino también la capacidad de devolver pues, la enfermedad. La enfermedad es producida, cuando son enfermedades graves y las trata el chamán, sí. Es producida por la agresión de un brujo. No solamente, puede ser el mundo. Cuando se dice que se cura, no solamente es curar entre humanos, es curar la cerbatana cuando está enferma, es curar, no sé qué, una palmera también, ¿no? Entonces curar el mundo, curar el río, por ejemplo, cuando no hay agua o cuando hay demasiado agua. Tú tienes que regular el lago celeste que manda la lluvia. Esto pide efectivamente de luchar muchas veces con entidades que son un poco los que cuidan el agua de arriba. Entonces es un mundo, digamos, guerrero en el sentido global. La guerra no es como el trofeo, ¿no? Es algo que tú sacas de otro para ti, para que construirte como tal. La mayoría de los grupos amazónicos ven a los otros, los enemigos, los otros, como fuente también de conocimiento, ¿no? Que sea espíritu, pero que sea también Shipibo con Kokama, etc. Esta figura del chamán bueno es una figura muy reciente que no resiste a cualquier gente que vive un tiempo entre los pueblos. Muy rápidamente este estereotipo cae. En Ver Saber Poder usted hace, usted da cuenta de cómo esas luchas que se producen en el ámbito espiritual, esas luchas entre chamanes, sí. ¿no? En los cuales se acusan mutuamente de enfermar, de ser malos, también pueden llevarse a este mundo real, y usted da cuenta de varios casos o del temor de envenenamientos, de muertes de chamanes por ser acusados de haber causado muerte. Entonces esto es un tema muy que me provoca mucho el interés. Efectivamente, incluso hay tipos de, ¿cómo se puede decir?, de enfermedad ¿cómo se puede decir?, de acusar a alguien de brujos, porque no hay para contradecir. Acusar a alguien de ser brujo, digamos, de matar a alguien, es como una acusación de muerte. La única posibilidad de un chamán, si es acusado de ser, digamos, para ir rápido, chamán malo, que no existe, pero supongamos, es salir del grupo, porque lo van a matar, o sea, lo van a matar muchas veces con envenenamiento, porque no hay fuerza para matar a un chamán, tiene que ser un chamán más fuerte para matar a este. Pero el veneno es imparable, el veneno es algo que los chamanes no, a menos que sea un chamán muy poderoso, pueden parar, ¿no? Entonces, muchas veces hemos tenido en mis trabajos de campo muchos casos de chamán que han sido matados, envenenados. Y esta conflictividad que hay en el mundo del chamanismo, ¿cómo se engarza con el resto de la sociedad? Porque si el chamanismo también, está integrado con el resto de la sociedad, ¿qué nos dice esta conflictividad chamánica del resto de la sociedad? Sí, yo digo que esta imagen, este estereotipo... disculpe. ¿Aló? Sí, disculpe. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Dime. Aló, padrino, buenas noches. Estamos hablando de cómo engarza, de cómo se integra esa violencia chamánica en el resto de la sociedad. ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se conecta con el resto de la sociedad? Sí, yo creo que los Yagua quizás puede ser una razón por la cual no se agrupan en caseríos grandes, siempre son pequeños, ¿no? Hay muchas veces precisamente relaciones de tensión, ¿no? Digamos, entre ellos.
no es un paraíso, digamos, como muchas veces se suele presentar a los amazónicos como ser muy bonitos, muy, muy gentil, muy generosos, son generosos, pero como cualquier sociedad humana tienen sus tensiones, tienen sus... Y entonces estas guerras también chamánicas, que se puede decir, también lo puede encontrar en la cacería, en la pesca, en el matrimonio, digamos en el matrimonio, incluso en el fútbol. Es una sociedad, a mi juicio, en el fondo, guerrera, ¿no? Que no practican ya la guerra, digamos como la hacían con trofeos, todo eso, pero que lo hacen de otra manera, a través del chamanismo, pero también a través del deporte, a través de muchas otras actividades, donde se siente una tensión. Todavía es una sociedad viva, ¿no? Es una sociedad que tiene su fuerza, su carácter de fuerza. No son dóciles así muy pacíficos. Creo que muy pocas sociedades amazónicas han sido pacíficas en el sentido que no han practicado ningún tipo de conflicto. Los primeros cronistas son bien claros sobre el hecho que hubo siempre tensiones, ¿no? entre poblaciones, digamos, amazónicas. Ahora la figura es importante políticamente de presentar a los amazónicos como más solidarios por el mensaje político de conservación, ¿no? de preservación del entorno más que de la naturaleza. Naturaleza siempre, esta palabra me pone problema, digamos del medio de vida. Yo prefiero esta palabra que naturaleza, que no tiene sentido, digamos, a mi juicio. Volviendo al chamanismo, Jean-Pierre, el chamanismo no es un sistema heredado inalterablemente de los ancestros, ¿no? Sí. Usted lo denomina como un sistema no dogmático, sí, e innovador. Sí. ¿Qué quiere decir eso y en qué se ve en la realidad? Se ve en la realidad por el hecho que integran mucho de lo que llamamos nosotros la modernidad. Por ejemplo, en las prácticas chamánicas utilizan, en vez de, como le he contado, de dardos, todo eso, utilizan aviones, bombardeos, misiles, que escuchan, por ejemplo, el Exocet, ¿no? Los Yaguas me estaban hablando de tal Exocet, ¿no? Que es como una flecha, pero con bastante poder, que va buscando, ¿no? Una cabeza que busca. Entonces, integran todo eso. Al principio veían los aviones que parecían como el cóndor grande, ¿no? Que está como un ave grande, etc. Poco a poco, cuando se familiarizaron con los aviones, entonces cambió esta imagen. Y ahora lo integran en la parafernalia chamánica, pero también lo integran en los mitos. Los mitos también no son inmuables, integran mucha cosa de lo que el carro. Ahora los espíritus andan en carros, andan en submarinos, etcétera, ¿no? Y el sacaca, el propio chamán, cuando baja el agua, pone la piel de la anaconda y se transforma en submarino. Es un submarino bastante rápido. Entonces hay toda esta idea que los cambios tecnológicos, cambios sociales, políticos, lo van integrando, pero no reemplaza totalmente el sistema anterior, sino que se va hibridando, se va manejando. El chamanismo ha cambiado. Bueno, no ha cambiado. También. Ha cambiado en el sentido de que se incorporan nuevos elementos, el teléfono, el submarino. Sí.
Pero si el joven Jean-Pierre Chomel fuera hoy a las aldeas donde trabajó hace 50, 45 años, ¿encontraría un chamanismo con la misma vigencia y la misma importancia para la dinámica social? Yo creo que sí, se va a manifestar de otra manera, pero hay una cosa que a mi juicio no ha fallado en el tiempo entre los Yagua, es la vigencia actual del chamanismo. Conocemos a otros pueblos amazónicos que ya no tienen chamán, pero sí que sigue el chamanismo, si tú quieres, el pensamiento, sino que no hay personas que encarnan, digamos, tienen que buscar otro por otros pueblos. Pero yo creo que los Yagua hoy día me parecen todavía Yagua en dos aspectos, por el hecho que siguen moviéndose, que no son sedentarizados, que es una fuerza para ellos. Y segundo, que el chamanismo no solamente le da fuerza, pero también le da una cierta, ¿cómo se llama?, renombre frente a pueblos que ya no tienen chamán, que vienen a ver, por ejemplo, mi compadre Alberto, que está aquí, todos los días se está curando, todos los días está curando gente de aquí, de allá, de Brasil, digamos, etc. Y esto va en el sentido que son poderosos, que es algo que valora, digamos, por lo menos en el campo chamánico. Especialmente en las últimas décadas se han vertido también unas críticas al ejercicio de la antropología, ¿no? Sí. Una de las críticas viene de las organizaciones indígenas, Sí. sobre todo, ¿no? Y también ha permeado a los propios paisanos, ¿no? Sí. En las comunidades es la idea de que el antropólogo llega, Sí. extrae, Sí. se lleva, Sí. le beneficia, Sí. no deja nada. Esto es una buena pregunta y que no se puede decir que no es verdad. En muchos casos no, hay mucha gente que mantienen el contacto, que tienen mucha acogida entre tanto en Brasil como en Perú, como en Ecuador, en Colombia, etc., ¿no? Pero muchos jóvenes que han hecho su doctorado, efectivamente los caminos del trabajo para conseguir, digamos, un trabajo son múltiples y complicados. Entonces, una vez que terminan la tesis, muchas veces no devuelven el trabajo que han hecho a las comunidades. Sencillamente porque le mandan en África o le mandan no sé el diablo. Muchas quejas justificadas de muchos pueblos amazónicos. Primero, es que muchos antropólogos vinieron, hicieron sus trabajos y poco provecho para la comunidad en sí, a pesar de las declaraciones al inicio de los antropólogos, sociólogos, lingüistas, no sé qué, no limito solamente a antropólogos, que sí voy a compartir pues todo eso, ¿no? Pero bueno, una vez que vuelven, muchas veces no tienen más relación. Entonces esa es una crítica, digamos, justificado en muchos casos, pero creo que esto no quita el interés de la antropología de tratar siempre de tomar en serio el otro, digamos, de tratar de considerar que lo que nos dicen no es pura folclorización y pura tontería. Yo creo que es el único de los pocos lugares donde efectivamente puede tener un vínculo con el otro, ¿no? Con la posibilidad de pensar el otro como alguien que es digno de ser contactado, de tener relaciones, ¿no? Entonces yo creo que a pesar que históricamente la antropología ha nacido con el colonialismo, con la cuestión de inglesa y francesa en África, todo eso, administración, había que conocer para administrar, etc. A pesar de eso, creo que hoy día puede ser que la antropología, sin negar su origen, su relación con el mundo desigual, ¿no? Yo creo que es uno de los pocos lugares quizás donde esta desigualdad podría disminuir un poco.
Muchas gracias. ¿Y el futuro del pueblo Yagua? El futuro del pueblo Yagua solamente los Yagua pueden responder. Yo no sé primero qué es realmente. Ayer he leído, quizá recibido unos biólogos que trabajan con Ashaninka sobre Ashaninka. Y genéticamente es una explosión, no es un grupo. Cuando el pueblo Yagua, ¿qué es finalmente? ¿Una lengua? Efectivamente, pero unas maneras de vivir, de hablar, de ser en el mundo, de actuar, digamos, en el mundo, pero que comparten otros también. Gachet utilizaba la palabra de bosquecino, que se refiere a todos los que viven del monte, viven no solamente en el monte, pero viven adentro, digamos, en todo su sentido. Entonces, no sé si bosquecino es una palabra que hay que guardar, pero esto indica, ¿no? ¿Los Yaguas seguirán siendo bosquesinos de aquí a 50 años? No tengo idea, porque la mitad de la población, como sabes, de la Amazonía vive en ciudades o a periferia de ciudades. No tengo ninguna idea de el hecho de si este proceso va a seguir. Pueden vivir en la ciudad como han vivido en el monte, no sé, hay que ver. Siempre se dice que la ciudad es también una selva, es una jungla, ¿no? Entonces, ahora que se reconoce en ciertos países territorio o tierras indígenas adentro de los cascos urbanos, entonces había que ver, a ver si se mantiene la relación con los pueblos de origen o si se corta, digamos que solamente esto que no puedo saber, pero sí yo sé que más y más muchos, en número, muchos pueblos amazónicos están relacionados o viven en ciudades y que esto puede tener efecto importante sobre las leyes de territorio, todo eso. Cómo hacer de guardar territorio original si nos reconocen un territorio. Entonces hay que constantemente hacer esto, si no te van a quitar uno o te quitan el otro. Usted que ha visto la evolución de estas personas durante 50 años, ¿cuándo cree que viven mejor? No siento que son, digamos, afectados, deprimidos, no. Nunca he visto un Yagua que me dijo que quiere regresar como antes. Pero a veces me decían, sí, indirectamente, que antes había grandes rituales de iniciación con las máscaras, con la música. Es una manera de decirme algo.